Eh, la clase pasada nosotros estamos hablando de conversión, ¿verdad? De los sistemas de medida. Y vamos a estar hablando de cifras significativas, ¿verdad? Tiene que ver con el tema de medición porque la medición es una sucesión de operaciones experimentales y de cálculos, ¿verdad? Teniendo en cuenta, ¿verdad?, la magnitud física de un objeto o fenómeno específico. Entonces, se sabe que se puede hacer medición de líquido, de área, de longitud, ¿verdad?, de peso, y todo eso podemos hacerlo gracias a, ¿verdad?, las medidas ya estandarizadas en los sistemas de medición. De esa forma, cuando ustedes van a medir algo, ustedes van a necesitar la expresión de un resultado en forma de dígitos. A esto, ¿verdad? Esto se va a deber más que todo a la precisión de los objetos de medición que ustedes vayan a utilizar. Por ejemplo, si ustedes van a medir algo en metros, ¿verdad? Es un poco menos exacto que si usted mide algo en centímetros o milímetros, ¿verdad? Entonces, en milímetros la exactitud va a ser mucho mejor. Entonces, así de esa forma también todos los instrumentos de medición tienen una precisión diferente. Por esa razón, a la precisión esa de que va a depender se les va a llamar cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Ellas están compuestas de cifras seguras y cifras estimadas. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la expresión 0.456 o 0,456, le dicen, escriba esa expresión con dos cifras significativas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que, ¿verdad?, seguir ciertas reglas, ciertas recomendaciones nos, que nos dan, ¿verdad?, ciertas, podríamos decir, que nos brinda ciertas informaciones acerca de las cifras significativas. Hay un diagrama en el que nos muestra si nosotros debemos aumentar o no, ¿verdad?, un número, dependiendo del número que le antecede. Entonces, vamos a ver ese diagrama, que es el siguiente que aparece en su módulo, ¿verdad? Primero que todo, ustedes tienen un número, ¿verdad? Tenemos un número, cierta cantidad de cifras, de dígitos, y nosotros decimos, bueno, yo tengo el número 492.56, ¿verdad? Yo digo, bueno, voy a estudiar el número 5, ¿verdad? Antes del 6, y voy a decir si el número que después que antecedente es mayor a 5, ¿verdad? Si es mayor a 5, ¿qué pasa? O sea, hay que seguir las flechas, ¿verdad?, del diagrama. Si es mayor a 5 ese número, aumenta una unidad al número antecedente, ¿verdad? Si yo digo, voy a estudiar el número 6, el 6 es mayor a 5, o sea que aumenta, como es 56, sería, el 5 quedaría en 6, ¿verdad? Ahora, si el número es igual a 5, por lo menos 55, ¿verdad? O 5557, ¿verdad? Nosotros debemos ver, por ejemplo, si es igual a 5, el 5 tiene a su derecha números distintos de 0. Si es así, ¿verdad? Si tiene más números y todos son diferentes a 0, entonces aumenta una unidad también. Ahora, hay otra opción si es igual a 5. Si el 5 tiene a la derecha ceros o no tiene números. Si el 5 es el último número, entonces sucede algo más, ¿verdad? Si el 5, si el 5, ¿verdad? Primero tenemos que es igual a 5. Luego dice que si el número que está después, ¿verdad?, a su derecha, eh, tiene ceros, ¿verdad?, o no tiene números, entonces pueden pasar dos posibilidades. El número que antecede es impar y el número que antecede es par, ¿verdad? De esa forma van saliendo varias opciones. Si es impar, entonces quiere decir que aumenta un número al antecedente. Si es par, entonces no altera el número. Entonces todo eso también tenemos que ir viéndolo, y claro, se ve más claro con un ejemplo, porque con un ejemplo la expresión es más precisa. Por ejemplo, si el número entonces es menor que 5, por ejemplo, yo tengo el número 7,53 y yo digo, quiero dos cifras, solamente dos cifras significativas, o sea que yo tengo que estudiar 7,53, 53. Entonces yo veo el 5, ¿verdad? El 5 que está allí, el número que está
después del 5 es el número 3. Ese número 3 yo veo y veo el diagrama ese. Y digo, si el número es mayor que 5, si es menor que 5, si es igual a 5. Como es 3, es menor que 5, quiere decir que no altera el número antecedente. O sea que quedaría 7,5 solamente. Ahora, si fuera 7,57, ¿verdad? Y yo digo, quiero dos cifras significativas, ¿verdad? Entonces yo tomo el 7S, lo estudio y digo, si es mayor que 5, si es igual a 5, si es menor que 5. Como es mayor a 5, quiere decir que quedaría en 7,6, porque no sería 7,57, sino 7,6 porque el número, ¿verdad? Altera el antecedente y el antecedente es 5. Por esa razón, quedaría en 7,6. Ese es un ejemplo de lo que estamos hablando ahorita. Entonces viene algo también que tiene que ver un poco con la expresión donde se le explica un poco más claro, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertas cantidades, ¿verdad? Todo eso está en su módulo. La primera cantidad es 9,2 metros, ¿verdad? ¿Cuántas cifras significativas tiene esa expresión? ¿Verdad? Tiene dos cifras significativas. Y dice que el 2 es la cifra estimada, ¿verdad? La cifra segura es el número 9. Nosotros tenemos otra expresión que es 4.000 metros. Tiene cuatro cifras significativas. ¿Por qué? Porque las cifras significativas se cuentan cuando después de un número, ¿verdad? Vienen ceros, se cuentan. Pero si el cero está antes de un número, ¿verdad? De cualquier otro número, entonces no cuenta como cifra significativa. Ahora, tenemos otra expresión. Ahí dice que el último cero es la cifra dudosa, ¿verdad? 67,15 kilogramos. Tiene cuatro cifras significativas. El 5 es la cifra incierta o dudosa. Y tenemos el número 2800,00 segundos. Tiene 6 cifras significativas. Y todos los ceros son cifras significativas. Por ejemplo, acá tenemos otro, 34.901, ¿verdad? O 34.9,01 Kelvin, ¿verdad? En este caso, el cero es significativo porque está entre dos números. Y la cifra estimada sería el 1, la cifra dudosa. Acá en la otra expresión tenemos 234 por 10 a la 1 amperios. El 4 es la cifra dudosa y esa expresión tiene tres cifras significativas. Está escrita en notación científica, pero tiene tres cifras significativas. Entonces, hay otro ejemplo, 0,83. Tiene dos cifras significativas. Eso es lo que les decía. Cuando los ceros están a la izquierda, no cuentan como cifras significativas. Solo cuentan cuando están entre números, entre otros números, y cuando están al final, ¿verdad? Si están antes de cualquier otro número, no cuentan como cifra significativa. Obviamente, antes de la coma, porque nosotros tenemos otro ejemplo acá que dice 0,007. Después del punto de la coma decimal, como decimos, hay dos ceros, ¿verdad? Si hubiesen valido como cifras significativas, tendríamos 5 cifras significativas, pero en realidad solo son 3, porque sería 7, 3 y 0. El 0 que está a la derecha del 3 y cuenta. Quiere decir que a la izquierda de cualquier otro número, ¿verdad? Si hay ceros, no cuentan como cifras significativas. Tenemos otra expresión, 3,00 por 10 a la menos 7 newtons. Tiene tres cifras significativas, ¿verdad? Y aunque esté escrito en notación científica, ¿verdad? Eso no tiene mayor relevancia en este caso. Solamente cuando te le preguntan cifras significativas, tiene que cumplir de que los ceros, por ejemplo, si están a la izquierda, no cuentan como cifras significativas, solo cuentan si están entre otros números y si está a la derecha, ¿verdad? Y allí hay otros sinnúmeros de ejemplos. Hay otro ejemplo acá en donde nos hablan cuántas cifras significativas hay en los siguientes números. Ese es un ejercicio, ¿verdad? Cuando los números son enteros, ¿verdad? Como este 2333, la cantidad está clara. Cuatro cifras significativas. Si ustedes tienen el número 50.000, ¿verdad? 50.000. Tiene cinco cifras significativas. El número 40.000,0, ¿verdad? Tiene seis cifras significativas porque los ceros a la derecha cuentan como cifras significativas. Entonces,
El número 49, sí, 49.000, 49,89099, ¿verdad? ¿Cuántas cifras significativas tiene? Tiene 7 cifras significativas. Entonces, por esa razón es un poco más fácil verificar la cantidad de cifras significativas. Por ejemplo, hay otro número, 3,2 por 10 a la 11, ¿verdad? Solo tiene 2 cifras significativas porque se cuenta la base, ¿verdad?, del número escrito en notación científica. El número 0,5204,1, ¿verdad? Tiene en ese caso 5 cifras significativas, ¿verdad? Porque estamos contando el 5, el 2, el 0, el 4 y el 1. No se cuenta el primer 0, ¿verdad? Para que estemos claros. Ahora, la cifra significativa, también hay otros ejemplos acá para que ustedes vean. Entonces, la notación científica, el orden de magnitud, ¿verdad? Y el orden de magnitud. Por ejemplo, si nosotros tenemos la notación científica, ¿verdad? Es la expresión de números, ¿verdad? Escritos en base 10, con su potencia respectiva. Entonces dice que en física, al igual que en otras disciplinas, nos encontramos con números muy pequeños y muy grandes. Cuando los números son muy pequeños o son muy grandes, nosotros no, es muy tedioso escribirlo y por eso se escribe lo que es la notación científica, para poder poner un poco más fácil la escritura de esos números. Entonces, por eso es que al utilizar eso, tenemos que tener en cuenta ciertas reglas para hacer esa operación, ¿verdad? Entonces, la notación científica también tiene operaciones como la suma, multiplicación, división, ¿verdad? Nosotros vamos a ver en sí lo que es la notación científica y el orden de magnitud. Entonces, si nosotros tenemos una expresión como la que está aquí, 234 por 10 a la 1 amperio, ese es un número escrito en notación científica, ¿verdad? Vamos a escribirle un ejemplo. Vamos a escribirle un ejemplo aquí. Vamos a escribir un ejemplo. 56. Sería por 10, ¿verdad? A la 4. Ese es un número escrito en notación científica, ¿verdad? Ese es un número escrito en notación científica. Entonces vamos a leer esto. El orden de magnitud de un número es la base 10 con su potencia respectiva más próxima al mismo. Como regla operatoria se puede utilizar si la parte que acompaña a la potencia de 10 es un número mayor a 3,16, al exponente de la potencia se le adiciona una unidad. Si es menor o igual a 3,16, el exponente de la potencia no se altera. Entonces, yo tengo la expresión esa, ¿verdad? Y yo reviso. Ese es el número escrito en notación científica. Ahora voy a buscar la orden de magnitud. Ok. Si yo digo 3,56, es el número que yo tengo que estudiar. ¿Ese número es mayor o menor a 3,16? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es mayor o menor a 3,16? Menor, profe. Tengo que estudiar Mayor, la profe. base esa. ¿Es mayor o menor a 3,16? Eso es lo básico allí. Es decir, si nosotros tomamos el número, ¿verdad? Estudiamos y decimos, la base o el número que acompaña a la potencia, ¿verdad?, de 10 es 3,56 en ese caso. Como es 3,56, ¿verdad?
yo estudio eso y yo digo, bueno, ese número es mayor o menor a 3,16. Dice que ese número es mayor. Entonces, como es mayor, yo le voy a sumar 1 a la potencia. Queda 10 a la 4 más 1. Sería, ¿verdad? 10 a la 5. Sería igual. Ahora, entonces el número escrito, ¿verdad? En notación, en orden de magnitud, esa sería la orden de magnitud y siempre tengo que ponerle la unidad, ¿verdad? J. Ese es el orden de magnitud. Siempre y cuando estudiando esto, ¿verdad? Ahora, si yo tengo otro número, como por ejemplo, ¿para qué sucede allí? 2,45 por 10 a la menos 4. ¿Qué pasa allí? ¿Qué tengo yo que estudiar ahí? Tengo que ver si ese número que está acompañando a la potencia de base 10 es mayor o menor que 3,16. ¿Es mayor o menor? ¿Verdad? Entonces, ¿es mayor o menor el número? Mayor. Ahora los compañeros. El número que acompaña, ¿verdad? A la Menor, profe. potencia, yo tengo que ver si es mayor o menor que 3,16. Esa es toda la operación que tenemos que hacer en orden de magnitud. Verifico si es mayor, aumenta la potencia, el exponente de la potencia en una unidad. Si es menor, queda igual. En este caso, como es menor, ¿verdad? Queda igual. Obviamente, si yo aquí tengo que ponerle la unidad, ¿verdad? Para que ahí. Ahora, otro ejemplo. Otro ejemplo que este siempre es el que preguntan, ¿verdad? Ahora, 7,67 por 10 a la menos 9. Alguien que me diga qué sucede allí. Yo tengo que estudiar, revisar el número 7,67, que es el número que acompaña a la potencia, ¿verdad? Y tengo que ver, o sea, si es mayor, si es menor que 3,16. ¿Qué tengo que hacer allí en ese caso? A ver, ¿alguien? ¿Qué tengo que hacer allí? Siguiendo las reglas, ¿verdad? Que la regla operatoria me dice que lo primero que yo tengo que hacer es revisar el número. Reviso el número, reviso si es mayor o menor que 3,16. ¿Es mayor o es menor? Menor. A ver, vamos a empezar a preguntar a... Vamos a preguntarle a... Vamos a ver los nombres que tenemos aquí. Vamos a ver. En este momento.
A Martín Barzallo, le vamos a preguntar de una vez. ¿Qué sucede allí? Yo tengo el número 7,67 por 10 a la menos 9, ¿verdad? Por 10 a la menos 9. Lo primero que yo tengo que hacer es revisar el número si es mayor, menor que 3,16. Algo tan sencillo como eso, ¿verdad? 7,67 es mayor o menor que 3,16. A ver, ¿es mayor o es menor? Una pregunta sencilla. Ahí también quería recordarles que en el momento en el que se suben las actividades es menor. Vamos a ver esa 7,67. Miren, 7,67 comparando con 3,16. ¿Qué número es mayor? ¿Qué número es mayor? ¿7,67 o 3,16? Vamos a ver si ahora sí la respuesta es correcta. ¿Cuál es mayor? 7,67. Maquelin quiere responder, pero no se atreve. Alguien, por favor, que le ayude al compañero Barzallo, que le falta poco para responder, porque lo importante ahí, ¿verdad? En este tema es que nosotros, o sea, tengamos claro qué número es mayor y qué número es menor. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen mal ese análisis, ¿verdad? Van a tener mal el orden de magnitud. ¿Por qué? Exacto, 7,67 es mayor. Como 7,67 es mayor, ¿verdad? Muy bien, el compañero Rommel. ¿Qué sucede? Es 10 a la menos 9. Como es mayor, dice que yo le sumo 1. Le sumo una unidad al exponente, ¿verdad? De la potencia. Si yo tengo menos 9 y le sumo 1, ¿cuánto me quedaría? Menos 9 más 1, ¿verdad? No es menos 9 menos 1. Sí, porque allí, si usted le dicen que si fuera positivo, yo tengo 10 a la 9, ¿verdad? Y me dicen, súmele una unidad al exponente, sería 10, ¿verdad? Pero acá es menos 9 y yo le sumo una unidad. ¿Cuánto sería eso? Profe, ahí aplicando la ley de los signos. Si fuera menos 9, menos 1 sí sería menos 10. Pero es menos 9 más 1. Menos 8. Menos 9 más 1. No es menos 8. ¿Cuánto sería? Vamos a ver quién se acerca al resultado. Menos 8, ¿verdad? Porque estoy sumándole 1. Ese punto es importante porque si fuera 9, 9 positivo, yo le sumo 1, sí sería, o sea, no sería menos 10, sino sería 10 positivo porque es 9 más 1. Cuando son los números, cuando la potencia es negativa, ¿verdad? El exponente es negativo, tienen que tener cuidado en eso. Si usted le dice sume 1, tiene que hacer la operación menos 9 más 1. Si es menos 5, menos 5 más 1. Si es menos 7, menos 7 más 1. Si es menos 15, menos 15 más 1. O sea, la operación, por muy fácil que parezca, tiene que hacerla porque a la hora de expresar el orden de magnitud debe ser ese, ¿verdad? El que se ha analizado debe ser correcto porque en la regla, ¿verdad? Les dice que yo solo analizo si el número que está acompañando la base es mayor o menor.
Así que por ese lado, esa sería la regla principal de ese tema. Entonces, lo otro sería, ¿verdad? Las cifras significativas, tener en cuenta que cuando los ceros están a la izquierda, ¿verdad? Y no están antecediendo a un número, ¿verdad? Diferente de cero, las cifras o los ceros no cuentan como cifras significativas, pero si están a la derecha o entre ceros, sí cuentan. Entonces, eso es importante. Aparte de que cuando nosotros analizamos el orden de magnitud, ¿verdad? En un mismo cuadro, nosotros podemos preguntarle, diga cuántas cifras significativas tiene el número y al expresar en notación científica, ¿verdad? La notación científica escriba el orden de magnitud. Entonces tenemos que analizar eso. Eso puede ser en un solo problema. Un cuadrito, acá yo le pongo la magnitud, así como los ejemplos que están allí. Bueno, así mismo. Entonces, a la hora de nosotros verificar, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a verificar en el módulo, ¿verdad? Pero vamos a ver el módulo y vamos a ver qué nos dicen en la parte de mediciones, ¿verdad? Seguimos mediciones. Los talleres, ¿verdad? Pueden hacer así, estilo como este que aparece aquí, redondee, ¿verdad? La cantidad de cifras significativas, ¿verdad? El ejemplo que está aquí, y puede ser de esta forma. Notación científica, orden de magnitud. Entonces, algo muy importante también que a la hora de escribir en notación científica, ¿verdad? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el número 167, ¿verdad? 167 centímetros. Ese número está escrito de una manera, ¿verdad? De una manera en la que yo tengo que transformarlo a notación científica, ¿verdad? A notación científica. Entonces, hay algo muy importante, que si el número es 167, la coma decimal está al final, está después del 7. Si yo lo transformo, ¿verdad? A notación científica, la notación científica me dice que yo, del número, la base esa que yo estaba estudiando anteriormente, yo la tengo que tener entre 1 y 10, ¿verdad? O yo puedo colocarlo también, ¿verdad? Entre 1 y 10. Entre 1 y 9 sería, porque entre el 10 ya no. Sería entre 1 y 9 aproximadamente, ¿verdad? Y yo que voy a colocar, yo voy a escribir solamente ese número como una potencia. Como es entre 1 y 9, o sea, no puede ser hasta 10 porque sería entre 1 y 9,9, ¿verdad? Entonces, si el 7 es el que tiene la coma decimal al final, yo corro un espacio hacia la izquierda, dos espacios hacia la izquierda, quedo en 1,67. Como yo corrí dos espacios, quiere decir que el exponente de la potencia de 10 va a ser 2, porque yo corrí dos espacios, ¿verdad? Si el número fuera al contrario, ¿verdad? Vamos a escribirle algo acá. Si el número fuera al contrario, por ejemplo, yo tengo 0, ¿verdad? Coma, 4, 5, 6. Ese número, ¿verdad? Está escrito, o sería centímetros, por ejemplo. Yo lo quiero escribir en notación científica, o sea, de esta manera. Ok, yo lo voy a escribir. Este no es el número, solamente copié. Entonces, ¿cómo sería? Como la coma decimal está aquí en el 0, 0, ¿verdad? Yo voy a correr 1, un espacio hacia la derecha y me va a quedar 4, 5, 6. ¿Cuántos espacios corrí hacia la derecha? Solo corrí 1. O sea que sería menos 1 centímetros, ¿verdad?
Ahora, si es al contrario, si yo tengo 456,89, ¿verdad? Vamos a ponerle kilómetros. Yo quiero escribir eso en notación científica. La coma decimal está al final, después del 9. Yo tengo que correr el espacio 1, 2, 3, 4, 5. Para que me quede 4,56789, ¿verdad? Por 10, como yo corrí 1, 2, 3, 4, 5 espacios, sería 4 por 10 a la 5 kilómetros. Ese número que yo tengo escrito en notación científica, al correr los espacios me tiene que dar el mismo número que está acá, ¿verdad? Hay muchas formas de verificar eso, ¿verdad? Es más, si ustedes también, como decía otro grupo, de repente no tienen una calculadora científica, cuando ustedes están un poco dudosos, ¿verdad? Hay apps que tienen una calculadora científica en el celular. Así que es lo mismo. Por si se encuentran dudosos, para verificar, ¿no? Pero lo importante es el proceso. Tiene que aparecer para dónde usted corre la flechita, cómo la corre, cuántos espacios corre, ¿verdad? Y, por supuesto, ¿verdad? Escrito en notación científica. Les mencionaba eso porque es importante que al final, cuando ustedes vayan a hacer el orden de magnitud, sepan que la base, ¿verdad? Del número escrito en notación científica es esto, ¿verdad? Lo que está antes de la potencia. En base 10, la potencia de 10. Lo que se hace es escribirlo de una forma diferente, pero es el mismo número. Así que a la hora de hacer ese proceso debe estar, ¿verdad? Bien estipulado